Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro episodio de Tu psicólogo te acompaña. Soy Rodrigo y el día de hoy, en este episodio, veremos cuáles son los problemas que podemos encontrar si vamos psicologizando la vida. Sin más, vamos con el episodio. Antes de comenzar, queremos recordarles que si esta serie de episodios es de su agrado, recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir. Esto es totalmente gratis y créanme que apoya a seguir generando más contenido para ustedes. Recuerden que nos encontramos en diversas plataformas como YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, como Tu Psicólogo Te Acompaña, en Facebook como Psicólogo Rodrigo Carrillo en Tijuana y en Instagram como psic.rodrigocarrillo. Y en ello, bueno, se irán preguntando, ¿qué implica esto de psicologizar la vida? Bueno, vamos pensando que precisamente, ¿qué implica psicologizar? Bueno, ir aplicando toda esta teoría, todos estos pensamientos al día a día, que si bien sabemos que un tanto ese es el objetivo de la psicoterapia, iremos encontrando que precisamente el pensarlo todo puede ser un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Bueno, sí, el pensar me ayuda a comprender otras cosas, a comprender más allá, a lo mejor de los lentes con los que estoy acostumbrado a ver la vida. Sin embargo, ¿qué pasa si en este ir pensando constantemente me desensibilizo de mi experiencia corpórea? Ejemplo, no es lo mismo decir, es que falleció alguien, y cuando alguien fallece se entra en un duelo. Y entonces, por eso me siento así. Ok, es el duelo. A decir, me siento triste y cuando me siento triste experimento esto y siento aquí, siento allá, que si lo vivo de tal o cual forma, porque entonces esa es la experiencia corpórea un tanto mucho más genuina que todo lo que vamos maquilando acá arriba en nuestro pensar. Y eso implicaría entonces que precisamente para poder sentir no necesariamente necesitamos pensar. Ejemplo, bueno, para probar algo no necesitamos saber de qué está hecho. Es probarlo y a lo mejor digo me gusta o no me gusta, aunque no necesariamente piense los ingredientes. Esto implicaría también la vida. No necesariamente tengo que ir pensando todo para poderlo realizar, porque desde ahí también, si vamos pensando en nuestra salud mental, vamos a comprender que no necesitamos entender todo lo que nos pasa, todo lo que pasa a nuestro alrededor. En realidad esa parte de, es que necesito saber, necesito entender, bueno, eso es un poquito más neurótico. El tener que saber, el tener que comprender, entender todo lo que se mueve, bueno, eso tiene que ver un tanto más con el deseo de control, con el miedo a la existencia, con la parte de necesito controlar porque si no lo controlo, si no lo sé, no voy a saber cómo reaccionar. Bueno, hay gente que sabe lo que va a pasar y no por eso aún así sabe cómo reaccionar. O ya que está pasando, no sabe qué desea hacer con ello. Desde ahí, cuidado, entender la vida y todo lo que nos rodea no necesariamente nos lleva a trabajar nuestra salud mental. Por el contrario, a veces también la salud mental implica no tener que entender algo, sino simplemente saber qué deseo hacer con eso que está pasando. Ejemplo, no necesitamos entender cómo el medicamento farmacéutico funciona en nuestro cuerpo. Solo tomarlo, realizarlo y saber que el fármaco hará su trabajo. Sin embargo, si me clavo en entender todo el proceso bioquímico del medicamento, bueno, a lo mejor me canso más que necesariamente llegar a un punto. Y esto precisamente me lleva a algo que ya hemos visto en un episodio anterior que tiene que ver precisamente con el diagnóstico y etiquetas. ¿Qué va pasando al psicologizar la vida? Bueno, sabemos que precisamente dentro de la psicología existen muchas etiquetas, nombres, trastornos, diagnósticos, demás. ¿Por qué? Porque precisamente desde este lado, desde la psicología, claro que necesitamos nombrar cosas, porque entonces nos es más fácil buscar en la literatura, buscar marcos teóricos, leer investigaciones y demás. Entonces, el nombrar cosas me facilita que si quiero saber de algo, lo puedo buscar en libros, en autores, en buscadores que precisamente me faciliten conocimiento científico. Sin embargo, ¿qué pasa si voy utilizando estas etiquetas en el día a día? La típica de, es que
mi pareja no funcionó mi vínculo con esta persona porque es de apego evitativo, ansioso. Ay, es que nuestra relación terminó porque es histérico, narcisista, border, esquizoide, qué sé yo. Y es como el de, a ver, ¿en qué momento las etiquetas del otro implican ir justificando todo el accionar? ¿Por qué? Porque recordemos, tener un diagnóstico no es bueno, no es malo, es técnicamente todos podemos entrar en una categoría diagnóstica, por ejemplo, de trastorno de personalidad. Básicamente todos vamos a tener alguno. La cuestión es qué tan consciente soy de ello, qué tan consciente soy de mi sentir, pensares, de mi accionar con el otro, para entonces saber qué tanto me modulo realmente. ¿Por qué? Una vez escuchaba una experiencia de tal colega, no nombraremos aquí, pero es allegada a la persona al gremio, que precisamente en una ruptura amorosa le empieza a gritar a su pareja, es que tú que eres de apego evitativo y por eso estás haciendo esto y el otro, y es como, wow, cuando escuché esto me quedé como el de, a ver, eso es violento. ¿Por qué? Porque básicamente es una microagresión donde la otra persona empezó a etiquetar y diagnosticar de una forma muy silvestre fuera de consulta. Y es como el de, ¿en qué momento psicologizar la vida implica llenar al otro de etiquetas? Porque, a ver, claro que si lleno al otro de etiquetas, también el otro tiene derecho a llenarme de etiquetas. Y a ver, algo que es muy claro en psicología, todos podemos tener una y muchas etiquetas. Tal vez no en un trastorno directamente, pero claro que vamos a tener varias situaciones que pueden rayar en una situación de salud mental un poco diversa o, por ejemplo, encontrar cosas más congruentes o incongruentes. Sin embargo, precisamente el decirle, es que tú que tienes apego así, tal trastorno, tal conducta, tal esto, tal el otro, a ver, cuidado, eso es violencia. Y entonces precisamente, bueno, si voy siempre pensando al otro y a sus conductas, no me voy relacionando de forma genuina, me voy relacionando desde el pensamiento. Y no todo está para ser pensado, porque en qué momento entonces me convierto en el terapeuta del otro para ponerle etiquetas. Punto a pensar, porque precisamente esto que vamos pensando entonces nos podría permitir, bueno, ¿cómo me relaciono yo con las conductas, con los sentir pensares del otro, más allá de la etiqueta, sin nombrarla, sin ponerla? ¿Por qué? Ah, es que mi pareja está lo cual, ¿ok? ¿Y? Porque al final del día tener una etiqueta o un diagnóstico no implica que lo vamos a cumplir al pie de la letra. No somos como el librito. Si bien la mayoría vamos a tener ciertas características que nos pueden englobar, no necesariamente eso implica que vamos a reproducir todo como de librito. Las personas no somos un libro, somos más complejas. Y es precisamente en ello donde, bueno, si voy solo relacionándome con el otro y con su diagnóstico, bueno, entonces ¿en qué momento lo aterrizo también en mí? A ver, si ya me dijiste que el otro tiene apego evitativo. ¿Y tú? ¿Tú qué tienes? Porque entonces, claro, de repente en estas microagresiones y microviolencias es muy fácil señalar al otro con que el otro tiene apego, diagnóstico, trastorno, aquí y allá. Sí, pero entonces ¿en qué momento también me volteó a ver a mí? Porque, a ver, esto es un arma de doble filo. Entonces, si el otro tiene sus etiquetas y diagnósticos, yo también. Si el otro actúa de una forma porque tiene tal o cual cosa, yo también. Y eso implica que precisamente si utilizo esta información, no solo es para el otro, también debería de ser para uno mismo. Y es entonces donde ahí, fíjense, este caso que les compartía de esta persona del gremio que utilizó las etiquetas de forma violenta y atacante hacia el otro, cuidado, porque eso implicaría entonces que es esta persona con esas etiquetas que utilizó la psicología para violentar. Cuidado, a veces podemos encontrar personas allegadas al gremio precisamente de psicología que utilizan la misma ciencia, la misma teoría, la misma psicología para violentar a otros desde una palabra rimbombante. Y precisamente en estas palabras rimbombantes, cuidado en qué, en las redes sociales. Hoy en día me ha tocado escuchar, ver y leer tantos autodiagnósticos por TikTok y demás plataformas que cuidado,
¿Por qué? Porque precisamente de repente entramos y en estas redes sociales nos bombardean de conocimiento, pero un conocimiento un tanto sesgado. ¿Por qué? Porque a veces simplemente lo ponen desde la parte más del libro, que sería un tanto lo ideal y un tanto lo podremos ver aquí, por ejemplo, en los diversos episodios del canal. Sí, pero recordemos, la psicología no es tan del libro, hay que aplicarla diferente a cada caso, a cada situación. Es en ello donde entonces si aprovecho cada video que me sale para diagnosticar a otros o diagnosticarme a mí, a ver, cuidado, porque entonces, ¿qué tanto voy a dejar de pensar mi experiencia para entonces ir pensando en un libro? ¿Qué tanto voy a dejar de vivirme para solo vivirme acá arriba, en la cabeza, en mis ideas, en mis pensamientos? Porque, a ver, sí, ya pensamos y repensamos la misma situación. ¿Qué decidimos? ¿Qué accionamos? No siempre el pensar mucho nos va a generar cambios. Por el contrario, a veces el pensar mucho acelera tanto el cerebro que luego terminamos cansados y cansadas. Y en ese cansancio ya no me queda energía para accionar. Entonces, ¿realmente sirvió ponerme ansioso o ansiosa por pensar todo? Bueno, punto a considerar. Y es desde ahí donde entonces cuidado con el conocimiento adquirido en redes. Porque sí, puede ser útil, pero estarlo llevando 24/7 día a día e ir psicologizando toda la vida nos puede salir en la contraria. Entonces desde ahí lo mismo también es para llevarlo a nuestros procesos terapéuticos. Cuidado, no necesitamos nombrar todo de forma rimbombante en la psicoterapia, sobre todo, por ejemplo, si la estamos viviendo como pacientes y terapeutas. Sí, a veces necesitamos nombrar algo para que el otro comprenda que lo que menciona existe, es compartido, se vale. Sin embargo, hay momentos donde ciertos psicoterapeutas se vuelven más psicoeducadores que terapeutas como tal. ¿Por qué? Porque entonces se la pasan psicoeducando con tanta teoría que entonces la otra persona no va viviendo su proceso. Y entonces, ¡pum! Sí, ya se sabe la teoría, pero no vivencia la emoción, no vivencia la congruencia. Y es entonces donde, a ver, ¿qué estamos haciendo de la psicoterapia? ¿Es un proceso educativo o es un proceso vivencial? Punto a considerar desde los diversos enfoques que podemos manejar. Porque recordemos, ya lo veíamos anteriormente, cómo vivo la psicoterapia. Tenemos un episodio donde les invito a reflexionar sobre eso. Cosa curiosa, porque aquí hablamos de no psicologizar e implica ir psicologizando y pensando. Bueno, paradójico, ¿no? Sin embargo, es importante saber que no por leer el libro lo voy a vivenciar diferente. Desde ahí, sí, a veces hay que despegarnos un poquito de la psicología, un poquito de la teoría, un poquito de las palabras rimbombantes para aterrizar en lo más humano. Porque al final del día, dicen por ahí, nada del humano me es ajeno. Y en el libro no voy a aprender a sentir, voy a aprender a sentir en relación, en la vivencia real. En el libro voy a pensar cosas, voy a reflexionar acá arriba. La cuestión es, la experiencia viene de experimentar. Y experimentar no viene de la teoría, viene de la práctica, acá afuera en la realidad. Llévense esto a manera de invitación. Hay que dejar un tanto de usar tantas etiquetas. Hay que dejar realmente de psicologizar tanto la vida. Sí, a veces no es útil, pero no siempre. Entonces hay que pensar precisamente en esto de psicologizar todo. ¿Desde dónde lo tomo? Porque el arma es de doble filo. ¿Lo tomo solo cuando me conviene y cuando pongo etiquetas hacia afuera? ¿O también lo pongo para mi misma persona e ir integrando muchas cosas? Porque entonces desde ahí cambia bastante la situación. Entonces vamos pensando, viviendo y sintiéndonos. Recordemos, psicologizar todo lo que hace el otro también puede ser violento, porque en qué momento el otro entonces se vuelve un espécimen de estudio donde yo siempre le pongo la lupa y observo todo y lo pienso todo. Ahí es donde incluso digo, sí, los psicoterapeutas no hacemos eso 24/7. No salimos por la vida analizando todo lo que nos rodea. ¡Qué cansado! A nivel mente, me imagino, terminaría súper fatigado. La cuestión es, ¿vamos pensando algunas cosas de la vida? Claro, necesitamos hacerlo en algunas situaciones, pero eso no implica 24/7. Entonces desde ahí vamos checándonos. ¿Pienso, siento, actúo, vivo?
o me quedo siempre en el pensar y poner palabras rimbombantes? Bueno, pensémoslo y ya me irán compartiendo si así lo desean en la caja de comentarios. Recuerden que al final este canal también es para ir un tanto psicoeducando. Si bien eso también nos permite entonces empezar a reflexionar y vivirnos de una forma un tanto diferente. Sí, psicologizando un poco, pero también para aprender a no psicologizar todo. Y entonces ya lo saben, si esta serie de episodios es de su agrado, recuerden suscribirse, comentar, darle like y compartir. Genuinamente es completamente gratis y créanme que favorecen a seguir generando más contenido para ustedes. En ellos recuerden que estamos en diversas redes como YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music como Tu Psicólogo Te Acompaña, Facebook como Psicólogo Rodrigo Carrillo en Tijuana e Instagram como psic.rodrigocarrillo. Suscríbanse, regálenos esos segundos, la suscripción gratuita y se los agradeceremos bastante. Sin más, bueno, me despido. Gracias por llegar a esta parte del episodio. Soy Rodrigo y nos vemos en el próximo episodio de Tu Psicólogo Te Acompaña. Bye bye.